Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Un gusto en saludarles el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra primera sesión de este seminario sobre el Plan de Estudios 2022 correspondiente a la nueva Escuela Mexicana. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación, y pues voy a tener el placer de dirigirlos en este estudio del Plan de Estudios 2022 y sobre todo ya en los adelantos de su aplicación correspondientes a lo que es, ¿sí? Los programas sintéticos, programas analíticos y el codiseño, ¿vale? Entonces vamos a estar trabajando todas estas partes. Lógicamente vamos a ir abordando los demás elementos del plan de estudios, como son los ejes articuladores, los campos formativos, los rasgos del perfil de egreso, ¿sí? Y la progresión de los aprendizajes. Entonces, pues sí tenemos bastante trabajo en 5 sesiones que vamos a estar todos, apoyándonos para ir aprendiendo de esta parte, ¿vale? Y sobre todo, pues que va a ser muy útil, muy práctico toda esta cuestión y tiene mucho que ver principalmente con las habilidades que vamos a estar desarrollando para el diseño curricular. Ujú. Entonces, voy a ir compartiendo, ¿vale? Vamos a ir va iniciándolo con la primera sesión, ¿sí? La primera sesión que tenemos ahorita nosotros ujú, corresponde al Seminario Plan de Estudios 2022, NEM, Programa Sintético y Programa Analítico. Sí, recuerden ustedes que esta forma de trabajar pues se empezó a implementar desde principios de este año como una manera de irnos acercando a los planes y programas de estudio y concretamente pues forma parte de lo que se está trabajando en el ciclo escolar 2022-2023. Hoy vamos a trabajar la primera sesión, que es el reconocimiento de lo que es el programa sintético y el programa analítico, ¿vale? También comentarles que ya la doctora Mónica Arriaga se está encargando de compartirles todas las actividades que van a ser evaluables para este seminario. Bien, ¿cuáles son las competencias que ustedes van a desarrollar? Vamos a reconocer las características más relevantes del Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana. Posteriormente vamos a identificar el programa sintético en sus distintas fases y grados educativos para luego elaborar un programa analítico a partir del contexto escolar y las características de sus alumnos. Va a ser la parte más, diríamos nosotros, la más intensa de nuestro trabajo. Bueno, antes que nada, primero tenemos que ir reconociendo qué es la nueva escuela mexicana, que ya de alguna manera ustedes lo han estado trabajando o lo han estado abordando en sus distintas capacitaciones. Ujú. Y entonces nosotros partimos de lo que constituye nuestro plan de estudios, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, en el primer momento vamos a plantear que la nueva escuela mexicana está planteando una nueva manera de concebir la educación basados en este enfoque humanista que hemos estado hablando desde un principio, basados en la idea de que ningún alumno puede quedar fuera de los programas educativos, de la escuela como tal, y sobre todo que en este proceso de la implementación de un nuevo modelo educativo, pues sean precisamente estos planes y planes y programas de estudio adaptados o ajustados a la realidad o el contexto de donde laboran los docentes, donde conviven los alumnos, donde se desenvuelven las familias. Entonces, aquí tenemos, dice, 4 elementos que articulan la propuesta curricular, lo vamos a ver más adelante, la transformación administrativa y de gestión, que tenemos también considerando, ¿sí? Las capacidades desde el enfoque de la NEM, 7 estrategias nacionales que están planteándose también para reestructurar la educación, basado en el respeto a la dignidad la dignidad humana, ¿sí? Enfocada también al reconocimiento de la comunidad y el territorio. También se habla de las fases en las cuales se va a organizar los distintos niveles educativos, ¿sí? Cómo es concebida la escuela desde la NEM,
los campos formativos en los cuales se van a estar englobando las distintas asignaturas, las metodologías de enseñanza más importantes, como el aprendizaje basado en proyectos, la revalorización del docente, los ejes articuladores que vamos a estar trabajando, los 10 rasgos del perfil de egreso, ¿sí? La fundamentación de esta estructura curricular, por qué se presenta ahora la estructura curricular a partir de gradualidad de aprendizajes y de fases como tal, y que llevan por consiguiente a un nuevo plan de estudios, ¿correcto? Entonces, todo esto es un elemento muy, muy importante. Y partiríamos nosotros de lo siguiente, fíjense bien, es como un punto de reflexión. Elijan un elemento del plan de estudios y problematícenlo. ¿Qué han comprendido al respecto? ¿Qué implicaciones tienen en su práctica? ¿Y cómo podemos profundizar en él? Uno de estos elementos, fíjense bien, puede ser cualquiera de los que yo acabo de mencionar, ¿sí? Nosotros podemos escoger la dignidad humana, el perfil de egreso, el plan de estudios, cómo va a quedar transformada cómo va a ser la transformación administrativa y de gestión, ¿sí? El codiseño. Y entonces aquí nosotros podríamos plantearnos qué entendemos y comprendemos de cada uno de ellos, de estos elementos. Desafortunadamente, por los tiempos, no vamos a poder abarcar todos. Estamos enfocados más a lo que es los campos formativos, el codiseño, el perfil de egreso, ¿sí? Los ejes articuladores, las fases, ¿correcto? Las metodologías de enseñanza. Hacia eso nos vamos a enfocar más. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar entonces en esta sección con lo que es el programa sintético, ¿correcto? El programa sintético, maestros, diríamos que es el currículum formal. ¿Cómo que el currículum formal? Sí, es lo que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, nos plantea para enseñar en la escuela, ¿sí? Sería el plan de estudios, los programas de estudios que ya están establecidos previamente para los 3 niveles educativos, que es preescolar, primaria y secundaria, y que ya están dados por default por la Autoridad Educativa Federal. Vamos a partir nosotros de un currículum nacional, ¿sí? No solo que no son contenidos universales, acabados, aplicables a cualquier contexto. Aguas ahí. Es nuestro punto de partida, pero no se refiere a que esos contenidos los vamos a abordar en todos los contextos. No, 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 no. Sino que vamos a considerar la realidad de nuestro contexto para ir ajustando esos contenidos a nuestra propia realidad, ¿sí? Dice, por lo cual, lo que encontraremos en el programa sintético son los contenidos que abordarse. En este caso habla de la fase 6, porque se está enfocando a secundarias, ¿correcto? Pero recuerden que nosotros partimos en los niveles educativos están establecidos a través de fases, ¿sí? Y entonces, a partir de esas fases, pues la secundaria quedaría en la fase 6. Y entonces, a partir de ese programa sintético, cada docente va a ir analizando los contenidos, va a ir analizando los aprendizajes. ¿Para qué? Para poderlos contextualizar en su realidad. Ejemplo, fíjense bien, ¿sí? Dice, por ejemplo, aquí tenemos introducción, panorama de los contenidos de la fase 6. Es un ejemplo de cómo están estructurados, ¿sí? Campos formativos del lenguaje, campo formativo de saberes y pensamiento científico, campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Observen que hay una descripción del campo formativo, ¿sí? Finalidades de campo formativo para preescolar, primaria y secundaria, y luego viene especificidades del campo formativo en la fase 6, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Aquí se enfoca a decir cuáles son los aprendizajes que se van a ir presentando de manera gradual. Esos aprendizajes, maestros, su organización, su estructura no son, ¿cómo podemos decir?, inamovibles, sino que los podemos ajustar atendiendo a nuestros contextos y realidades. Entonces, la función del programa sintético es proporcionar los elementos centrales para el trabajo docente. En él se concretan tanto los contenidos que se abordarán como los procesos de desarrollo de aprendizajes para la consecución de los rasgos globales del perfil de egreso.
a partir de las decisiones informadas que tomen los docentes. Entonces, chequen una cosa. El programa sintético, ¿vale? Está vinculado también con el desarrollo de la progresión de los aprendizajes y tiene como meta cubrir los rasgos del perfil de egreso. Pero aguas ahí, vuelvo a repetir, este programa sintético ya está dado, ya está establecido, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es irlo adecuando a la realidad y contexto de nuestros alumnos. Y hoy más adelante, ahorita lo vamos a ir explicando cómo lo vamos a ir adecuando. Ahora bien, la progresión de los aprendizajes que vienen en el programa sintético, sí, lo vamos a ir viendo en otras sesiones. No se me vayan a desesperar. Vamos a irlo trabajando poco a poco. Ahorita, lo que yo quiero que entiendan de una manera muy precisa y concreta, que es que el programa sintético ya está dado por default. El programa sintético son los contenidos, la progresión y desarrollo de los aprendizajes que ya están escritos como tal en cada una de las fases, ¿sí? Que tenemos de nuestro sistema educativo en educación básica. Ahora bien, fíjense bien, aquí tenemos una pequeña infografía. Dice, la función de este programa sintético, como su nombre lo indica, es proporcionar los elementos centrales para el trabajo docente, por lo que concreta para esta fase tanto los contenidos que se abordarán como los procesos de desarrollo para la consecución de los rasgos del perfil de egreso, lo que acabo de mencionar. De manera que las maestras y maestros encuentren insumos y herramientas, esos son bien importantes. El programa sintético provee de insumos y herramientas para diseñar y poner en marcha actividades didácticas pertinentes y relevantes para las niñas, niños y adolescentes. No es un producto no es un elemento que se tenga que seguir al pie de la letra, ¿sí? Es un elemento que nos va a servir de base para diseñar nuestro programa analítico, ¿va? Y entonces, aquí viene, por ejemplo, dentro del programa sintético, 1, la descripción general de los campos formativos. 2, las finalidades de cada campo formativo para preescolar, primaria y secundaria. 3, las especificidades de cada campo por cada fase. Y 4, aquí está, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada campo formativo. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, maestros, cómo esto ya está dado por default, ¿sí? Ya está dado por default los campos formativos, sus finalidades en cada nivel educativo, las especificidades en cada fase y sobre todo los contenidos y la progresión y desarrollo de los aprendizajes en cada campo formativo. Ahora, ¿cuáles son los principios didácticos que orientan el trabajo docente? ¿Por qué menciono esta parte? Porque primero tenemos que tener muy claro qué tipo de maestro es el que busca la NEM, para que a su vez podamos nosotros diseñar nuestro programa analítico siguiendo los principios pedagógicos o didácticos que maneja la NEM. ¿Sí? El trabajo pedagógico es fundamentalmente un encuentro entre personas que reconocen sus potencialidades, singularidades y condiciones, mediados por múltiples saberes y las condiciones materiales de existencia. El trabajo didáctico es una tarea compleja que requiere el compromiso de todas las personas involucradas, es decir, es un trabajo de docentes, alumnos, padres de familia y directivos. El aprendizaje se realiza en una construcción con las otras y otros, es decir, el aprendizaje es un producto social, en diálogo que tiene que encontrar las formas para adecuar el mobiliario escolar, en este caso, a de tal forma que los alumnos puedan interactuar, que los alumnos, si es necesario modificar el mobiliario escolar, si es necesario cambiar la organización del salón para generar estos procesos de interacción entre los alumnos, es muy recomendable. Ahora, el trabajo didáctico requiere que la y el alumno construyan las tareas de aprendizaje como un proyecto personal. Fíjense, esto es bien interesante. Cuando hablemos de tareas de aprendizaje, no necesariamente nos referimos a lo que hacemos en casa. No entendamos aquí como tareas lo que se hace en casa. Tareas es todo aquello que desarrolla el alumno tanto en el aula como en casa, en cualquier lugar y que tiene como meta el aprender. Entonces,
Se trata precisamente que a través del trabajo didáctico, cada tarea de aprendizaje se apropie el alumno de ellos, que le encuentre un significado y una utilidad. El aprendizaje se construye a través de múltiples interacciones, y eso ya lo acabamos de ver. Interacción entre el docente y el estudiante, cuando se da la mediación. Entre estudiante y estudiante, cuando se da el aprendizaje entre pares. Entre contenidos y planteamiento de problemas. Actividades individuales y por equipos. Actividades con contenidos y la problemática con la realidad. ¿Sí? Actividades, contenidos, ¿sí? Vinculados a una problemática y a una realidad existente. Todo aprendizaje requiere de esfuerzo, lo que no significa crear dificultades en las tareas demandadas, pero al mismo lo significa, sí, pero al mismo tiempo requiere satisfacción personal y colectiva y lograr la experiencia de éxito en el trabajo o entender en dónde estuvieron las dificultades que se enfrentaron. Miren, una de las características también de las propuestas pedagógicas de la nueva escuela mexicana es promover el trabajo colaborativo, promover aprendizajes donde los alumnos puedan desarrollar habilidades, puedan desarrollar actitudes, puedan desarrollar fortalezas, precisamente con la interacción de sus compañeros y el trabajo entre pares, ¿vale? En proyectos principalmente que tengan, diríamos, para una significatividad para ellos. La actitud del estudiantado, entonces, para el aprendizaje mejora cuando se reconocen sus aciertos, por pequeños que sean, para permitirle analizar lo que queda pendiente por alcanzar. En este caso, se trata también que el alumno sea capaz de reconocer cuáles han sido los aprendizajes que ha logrado y qué le falta más por consolidar. Corresponde al docente entonces decidir el momento en que una dificultad de aprendizaje reclama realizar un abordaje específico desde la lógica de las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente es el que tiene que determinar, en este caso, la gradualidad de los aprendizajes y su complejidad. Y en ese sentido, servir como mediador, como guía en este proceso de los alumnos para que vayan consolidando los aprendizajes como tal de manera gradual. Ahora, ¿qué tipo de evaluación se va a priorizar dentro de la nueva escuela mexicana? Pues no hay cambios. Es la evaluación formativa. Este es un proceso asociado a las actividades de aprendizaje que implica la reflexión e interpretación por parte de docentes y alumnos en torno a los logros alcanzados, lo que les falta por concluir, las dificultades y compromisos personales y grupales para mejorar sus aprendizajes. En este caso, lo que les requieren consolidar. Y esto a su vez, este proceso de evaluación se traducirá en la asignación de una calificación, ¿correcto? Y esta calificación estará determinada por las evidencias que permitirán asignar un número al alumno. Pero fíjense bien, partimos de una evaluación de tipo formativa, que al final del día se traduce en una calificación de tipo cuantitativo y que determina de alguna manera su promoción al siguiente nivel educativo, a la siguiente fase o nivel educativo. Bien, ahora, el programa sintético entonces, ¿qué es lo que implica? El programa sintético presenta un panorama de los contenidos de la fase en sus cuatro campos, para brindar una visión general que las y los docentes con la intención de orientar el trabajo colegiado y posibilitar de que la integración curricular se opere. Es decir, a ver, voy a explicar. ¿Sí? El programa sintético nos va a presentar la gradualidad de los aprendizajes en cada una de las fases, ¿sí? De educación básica, ¿correcto? Esta gradualidad de los aprendizajes van a estar vinculadas a los campos formativos y van a estar vinculadas a los ejes articuladores. Todo esto que le estoy hablando forma parte del programa sintético. Ya está dado por default. Ahora, los campos formativos de los cuales estoy hablando y que estoy seguro ya han estado trabajando en su escuela son los siguientes. Lenguajes, donde ya no solo es español e inglés, sino que también se incluye artes como lenguaje artístico. 2, saberes y pensamiento científico. Ahí englobamos a matemáticas, biología, física, química y tecnología. 3,
ética, naturaleza y sociedad. Ahí vamos a involucrar a geografía, historia y formación cívica y ética. Y 4, de lo humano a lo comunitario, educación física, vida saludable y socioemocional. En este caso, en el Estado de México, ustedes saben que ya se están repartiendo algunos textos, libros de texto referentes a la equidad, igualdad y equidad de género, que también abordaría esta parte de lo humano a lo comunitario. Ahora, fíjense bien cómo dentro de estos campos formativos, cada una de las asignaturas tiene una intención o está enfocada hacia algo. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de lo que son los lenguajes, español, por ejemplo, hablaría de la diversidad de lenguas y su uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. También abordaría la diversidad étnica, cultural y lingüística de México a favor de una sociedad intercultural. Para el caso del saberes y pensamiento científico, concretamente en matemáticas, ¿sí? Nos enfocamos a la expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones. Expresión de fracciones como decimales, ¿ok? Y en geografía, ética, naturaleza y sociedad, el espacio geográfico como un producto social. Y aquí serían las categorías de análisis espacial y representaciones del espacio geográfico. Para el caso de lo humano y lo comunitario, ejemplo, tecnología, ¿sí? Aquí hablaríamos de herramientas, máquinas, instrumentos, como expresión corporal de la satisfacción continua de intereses y necesidades humanas, ¿sí? Y así podemos hablar de la lengua indígena, de biología, de historia, de educación física. En el caso de educación física, miren, reflexiona sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo, seguridad, medio ambiente, ¿sí? Para el autocuidado y el bienestar colectivo. Esos son ejemplos nada más de las orientaciones que tiene cada una de las asignaturas. También, como parte del programa sintético, nos encontramos con los ejes articuladores. Esos ejes articuladores se llaman así porque buscan vincular cada una de las asignaturas y campos formativos a través de principios como inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica y lo que acabo de mencionar hace un momento, igualdad de género. Ok, ahora para dar paso al programa analítico, ahora vamos al analítico. Primero es necesario el proceso de contextualización y aprendizaje situados. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La contextualización significaría la resignificación, se referiría, perdón, a la resignificación y apropiación del currículum nacional. ¿Cómo es esto? Ok, yo ya conozco mi progresión de aprendizajes. Yo ya conozco los ejes articuladores, los campos formativos, ¿sí? La intención pedagógica, toda esta cuestión. Ahora, ¿cómo me apropio de ello para poderlo ajustar a las necesidades y realidades de mi contexto? ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de un proceso que se llama contextualización. Contextualizar implica construir con los elementos del programa sintético el programa analítico de cada escuela para tener claridad en el diseño de secuencias de actividades ligadas a situaciones o problemas de mi contexto. No me voy a meter mucho en esto porque ahorita lo que yo quiero es que entiendan la diferencia entre programa sintético y programa analítico. Diríamos entonces que el programa analítico ya es la apropiación del programa sintético, ¿sí? Los ajustes a ese programa sintético para apegarlos a la realidad de mi contexto, ¿sí? El programa analítico es una estrategia para la contextualización de que los maestros, como colectivo escolar, llevan a cabo a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria y en particular de su grupo escolar. El programa analítico, eso es bien importante, ¿eh? No es un formato como tal. Cada uno de nosotros podemos plantear nuestro propio formato o nos pueden sugerir alguno y si nos convence lo podemos tomar, pero no es una ley. Cada uno de nosotros puede diseñar la mejor forma de organizar su programa analítico. Dice, el programa analítico no es un formato, implica organizar de manera específica varias acciones que ya se llevan en la escuela, incorporar nuevas acciones
o reorientar el sentido de otras para atender las finalidades del Plan de Estudios 2022. Aquí les pondría yo otro ejemplo. Bueno, no me quiero adelantar demasiado porque no pretendo que en una sola sesión podamos ver todo. Ahorita, en esta parte, yo lo que quiero que entiendan es la diferenciación entre un programa sintético ya dado como tal por el gobierno federal a través de los planes y programas de estudio y un programa analítico diseñado por los maestros, teniendo como insumos el programa sintético y sobre todo este programa analítico partiría de la realidad y contexto de mi propia escuela, ¿correcto? Ahora bien, el programa el analítico es un documento que se elabora, analiza y evalúa por lo pronto durante todo este ciclo escolar en las sesiones de consejo técnico. Se configura en 3 planos. ¿Cuál es el primer plano? La lectura de la realidad educativa de la escuela. ¿Qué realidad tenemos? Luego tenemos la integración curricular y la contextualización. Aquí vamos a vincular nuestro currículum, nuestro plan de estudios, nuestro programa sintético con el contexto que vivimos en la escuela. ¿Podemos mover la gradualidad de los aprendizajes? Sí, siempre y cuando esté justificado. ¿Podemos incluir nuevos aprendizajes? Claro que sí. Y cuando hacemos esto, estamos codiseñando los contenidos. ¿Qué es ese codiseño? El codiseño es cuando yo incluyo nuevos contenidos o nuevos aprendizajes que son necesarios. ¿Por qué? Porque atienden a una necesidad que se vive en nuestro contexto. Así pues, el programa sintético, entonces, son la propuesta nacional de contenidos para todo el sistema educativo, organizados por fases y campos formativos. Son el punto de partida para el trabajo y análisis de la escuela y los colectivos. Despliega conocimientos y organiza el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetivos de conocimiento en función de cada fase, ¿correcto? El programa analítico es una estrategia para contextualizar y adecuar, es decir, elaborada por docentes a partir de los programas sintéticos. Este lo elaboran los maestros. Este ya está dado por el gobierno. Se realiza dentro del Consejo Técnico, analizando en un primer momento los programas sintéticos, sus características y los aprendizajes e intereses de las niñas, niños y adolescentes. No tiene un formato específico, ya lo mencionamos, sino que son documentos de trabajo sencillos que se elaboran y analizan en 3 planos. Primero, análisis del contexto socioeducativo de la escuela. 2, la contextualización como tal de la realidad y el codiseño, donde nosotros incluimos nuevos contenidos, nuevos aprendizajes y además de esto vamos otorgándoles una gradualidad ya muy definida por nosotros a partir de la experiencia que ya tenemos, ¿sí? Entonces, dejo de compartir, ¿vale? Maestros, ¿qué actividad van a realizar ustedes? Ustedes van a realizar, por lo pronto, para que nos quede súper claro, ¿sí? Una tabla, un organizador en el cual ustedes van a marcar las diferencias entre el programa analítico y el programa sintético y el programa analítico. Van a marcar cuáles son esas diferencias. Les tienen que quedar súper claras, ¿correcto? Y una vez hecho esto, en las siguientes sesiones ya vamos a estar viendo a detalle los elementos del programa sintético y luego vamos a estar trabajando ya nuestros primeros procesos para un programa analítico y el codiseño que implica, ¿vale? Entonces, ya la doctora Mónica Arriaga les pasará la ficha descriptiva donde vienen cada una de las actividades que van a realizar y el valor, ¿correcto? Y la primera actividad tiene que ver con esa distinción, esa diferenciación, pero también esa vinculación entre el programa analítico y entre el programa sintético y el programa analítico. Lo digo en orden precisamente para no confundirlos. Programa sintético, lo que ya está establecido en los planes y programas oficiales que vienen del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, y el programa analítico
que corresponde o es la tarea de nosotros como maestros de que de adecuar esos programas a la realidad y contexto de nuestra escuela, agregando, moviendo, quitando, ¿sí? Modificando la progresión de aprendizajes en función de la realidad de mi propia escuela. O sea, hay un formato específico, no hay un formato específico para el programa analítico, pero nosotros podemos diseñarlo o podemos buscar alguno que sea de nuestro interés y que nos sirva, pero no es tampoco algo complicado. Sencillamente, ustedes tienen que ir empapándose primero del programa sintético para luego, sobre ese mismo, tenerlo como insumo para diseñar su programa analítico. Pero si yo no conozco mi programa sintético, pues entonces voy a tener dificultades para la segunda parte. Bueno, maestros, espero que les haya servido mucho esta sesión, que les haya ilustrado un poco o un mucho más bien sobre lo que es el camino que estamos llevando ahorita, principalmente los docentes de educación básica. Tomen en cuenta medio superior, porque probablemente también se extienda esta estrategia, este modelo, perdón, o esta forma de entender la educación para media superior. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos en la sesión número 2 para ir hablando más de esta progresión de aprendizajes en este programa sintético. Que tengan excelente noche y nos vemos en la sesión número 2. Hasta luego. Se despide de ustedes el doctor David Enríquez Reyes, ¿sí? De la Universidad de la Singularidad. Que esté muy bien. Hasta luego.